Cristo viene. Lo creo, lo espero. Mi corazón desea, mi alma lo anhela, es que Él viene. Lo siento, lo veo. Me aferro a la promesa de que Él viene. Muy buenos días, estimados hermanos y amigos alrededor del mundo que nos siguen a través de su canal Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estaremos abordando el tema, el regreso de Jesucristo. Muchas personas se preguntan, personas obviamente que no son de la fe, personas obviamente que no conocen a Jesús, personas que son de X o Y religión, se preguntan por qué los cristianos hablamos y hemos hablado siempre del regreso de Jesucristo, de que Jesucristo nos va a venir a llevar. Bien, no quiero iniciar este tema sin antes recomendarte que te suscribas a nuestro canal, tú que no lo has hecho, que nos estás viendo por primera vez. Pero también a usted que ya está suscrito a este canal, le pedimos que siga compartiendo con otros estos videos, le pedimos que siga dándonos un me gusta y le pedimos que deje sus comentarios acá abajo, sus preguntas. Son vitales para que nosotros sigamos grabando y sigamos disertando la palabra en aquellos asuntos que usted personalmente está interesado. Así es que estaremos abordando el regreso de Jesucristo. ¿Por qué los cristianos esperamos a Jesucristo? ¿Por qué los cristianos hablamos del regreso de Cristo? Bien, es sencillo. Jesucristo nos hizo una promesa. Y la promesa que Jesús nos hizo es como todas las promesas que Jesucristo nos ha hecho. Cada cristiano cuando conoce a Cristo, cuando entrega su vida a Cristo, lo entrega su vida a Cristo amparado en las promesas de salvación, amparado en las promesas de perdón, amparado en la promesa del cambio de vida, que el que está en Cristo nueva criatura es. Así es que bajo todas esas promesas, los cristianos aceptamos a Jesús un día y aceptamos la fe de Jesús y en el Evangelio un día. Y el regreso de Jesucristo es una promesa más que Él nos ha hecho. Y así como todas las promesas que nos ha hecho se han cumplido o se han venido cumpliendo también, el regreso de Jesucristo es inminente y es una promesa que la fundamentamos en la fidelidad de la palabra de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra del Señor en Juan, capítulo 14, verso número 1 en adelante. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa de nuestro Señor Jesucristo fue hecha en un momento de diálogo con sus discípulos, cuando estos discípulos estaban tristes porque Jesús obviamente anunciaba su muerte, anunciaba su resurrección y anunciaba que iba a partir y los iba a dejar. Entonces el Señor Jesucristo hace esta promesa. Así como muchos cristianos hoy en día están tristes porque ya la situación en el mundo es sofocante, porque su situación personal en muchas ocasiones es precaria, otros porque
tienen situaciones sentimentales muy difíciles y cada cristiano en este mundo sufre penalidades de una u otra manera. Penalidades que no sufriría si tomara decisiones fuera de la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando nosotros nos encontramos en situaciones tristes, difíciles, debemos de recordar las promesas del Señor. Y la mayor promesa es esa, que Él nos iba a venir a llevar. La mayor promesa es que Él se iba a encontrar nuevamente con su pueblo, que Él iba a ir a preparar lugar para que donde Él está hoy, allí estemos todos. Así es que nosotros tenemos fe y certeza en el regreso de Jesucristo. Ahora, el regreso de Jesucristo fue algo que se habló muchas veces. Por ejemplo, cuando Jesús partió del monte donde estaban Él y todos los discípulos, habían más de 500 personas. Allí Jesucristo también fue alzado en las nubes y dos ángeles aparecieron a la gente cuando Él fue quitado de en medio de la gente. Y oiga el diálogo, oiga lo que hablaron los ángeles. Hechos capítulo 1, dice así. Hechos capítulo número 1. En el capítulo número 1 de Hechos tenemos el relato y la promesa también de que Él iba a regresar. Dice así la palabra del Señor. En el verso número 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aleluya. Es maravillosa esa promesa. La palabra nos enseña que en el momento que Cristo fue arrebatado de sus apóstoles, de sus discípulos, de toda la gente que le seguía y toda la gente que lo vio resucitado, en ese preciso momento se aparecen dos varones, dos ángeles, a la multitud y les preguntan que por qué están viendo el cielo. Y les dicen: este mismo Jesús que ustedes habéis visto ir y que ha sido tomado al cielo delante de sus ojos, así lo verán regresar con sus propios ojos. Así lo verán regresar del cielo para regresar a la tierra, para regresar a traer a su pueblo. Así es que estamos hablando de una promesa que tiene mucho fundamento. Es algo que confirmó Jesús, es algo que confirmaron los ángeles y pues es algo que también tiene muchas señales para entender hacia dónde vamos. Entendemos que para usted creer en algo o yo creer en algo, tenemos que tener evidencias para creer en eso. Así es que nosotros tenemos mucha evidencia para saber que estamos en el tiempo previo a que Cristo venga por su pueblo. Y de eso es lo que vamos a hablar próximamente. Las evidencias que tenemos para creer que Cristo está por regresar. No podemos dejar de decir que con la venida de Cristo por su iglesia, por su pueblo, el mundo no se va a acabar. La Biblia nos enseña que luego de que el Señor arrebate a su iglesia, luego de que la iglesia sea trasladada, el mundo va a seguir de mal en peor. Y obviamente el mundo siguiendo de mal en peor, todo eso va a desencadenar
en este mundo la ira de Dios como nunca nadie la ha experimentado. Esta tierra va a experimentar la ira de Dios en toda su plenitud, en toda su plenitud. Y podemos ver eso plasmado en la carta a los tesalonicenses, en el capítulo número 1, verso 10, la palabra del Señor dice así. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Obviamente, el Espíritu Santo nos insta a través de esta escritura a que el estado permanente del cristiano debe de ser un estado de espera, un estado de ansiedad santa, le llamo yo. ¿Por qué de ansiedad santa? Todo cristiano, la culminación de su fe es tener a Cristo cara a cara. Todo cristiano, la culminación de su fe es eso, el regreso de Cristo por su pueblo. Así es que debemos de permanecer en una ansiedad santa permanente, en el deseo permanente de encontrarnos con Él, en el deseo permanente de verle cara a cara. Pero este pasaje también dice de que el Señor que resucitó nos libra de la ira venidera. Oiga cómo dice textualmente, lo repito. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, y nos libra de la ira venidera. El regreso de Cristo por su iglesia, por su pueblo, nos libra de la ira venidera, que luego del traslado de la iglesia a las moradas que Él prometió, donde yo estoy, quiero que vosotros también estéis, eso va a provocar y a desencadenar la ira de Dios sobre esta tierra. La ira de Dios sobre todos los hombres que, como dice el apóstol Juan, despreciaron la luz y amaron más las tinieblas que la luz. Así es que sobre este mundo se avecina tiempos peligrosos, tiempos malos. Y si es de hecho ya los tiempos en este tiempo son peligrosos, en el que viene llamado la gran tribulación por Jesús en Mateo capítulo 24, en el tiempo que viene la situación es aún más difícil, la situación es precaria, la situación no va a poder tener punto de regreso porque es la ira de Dios sobre los hombres, la ira de Dios sobre todos aquellos que despreciaron el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Así es que una razón que le damos para que venga Cristo y para que se libre de la ira venidera es que el día que usted viene a Cristo, usted es perdonado de sus pecados, es librado de condenación y también será librado de la ira que viene. Así es que hago un paréntesis y le dejo la invitación. Busque a Cristo, Cristo viene pronto, Cristo está por regresar por su pueblo. Bien, les decía anteriormente que los cristianos, la iglesia del Señor que espera su regreso, tiene bastante evidencia, pudiese decir mucha evidencia, para fundamentar nuestra fe en la promesa del Señor Jesús de regresar por su pueblo. Una de las cosas o de las grandes señales que nosotros tenemos como iglesia del Señor, como prueba y evidencia de que Cristo está por venir, es la apostasía generalizada en todo el mundo dentro de la iglesia, dentro de los que se llaman cristianos, dentro de los que de alguna manera, siendo cristianos, han torcido la fe y han cedido ante las presiones de este mundo. Así es que
Eso es lo próximo que estaremos hablando, las evidencias que tenemos para creer en el regreso de Jesucristo y en el encuentro de la iglesia con su Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Para comenzar, podemos decir que la Biblia habla del carácter de estos hombres como algo que pasaría en los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos. Y esto está pasando en este tiempo. Entonces, esto nos dice que estamos en el último tiempo. ¿Qué está pasando en estos tiempos? La palabra apostasía, apóstata, se origina, decía en un video anterior, en una palabra griega que se pronuncia, o se dice más bien, anomía. Esto quiere decir que se tuerce en el camino. En otras palabras, en el inicio estuvo bien, pero en la ruta, en el camino que comenzó a andar, esta persona se comenzó a torcer, comenzó a pensar diferente, comenzó a decir cosas que solamente a ella le convienen o solamente a ella le parecen, y entonces comienza a enseñar estas cosas como la doctrina de Cristo. Por ejemplo, cuando dice que prohibirán casarse, el matrimonio lo estableció Dios, es algo que es la voluntad de Dios. Así es que nadie puede prohibirle casarse a nadie como doctrina. Cristo no dio el mandamiento de no casarse. Cristo dio el mandamiento que se multiplicaran, que crecieran en la familia, que se sojuzgara la tierra de la gente. Pero no solamente eso. También el Señor nos mandó a que gobernáramos la tierra a través de la familia. O sea, la familia es la primera institución que Dios creó. Así es que cuando vemos a personas prohibiendo cosas que la Biblia no prohíbe, cuando vemos a personas instituyendo cosas que la Biblia no instituyó, ahí tiene usted la apostasía pintada. Pero el asunto de casarse o de comer cosas que prohíben los hombres o no, eso es poca cosa comparado hasta los niveles que la apostasía ha llegado. Por ejemplo, hoy mucha gente que predica el llamado evangelio adulterado ya no creen en el regreso de Jesucristo. Y entonces el evangelio de Jesucristo nos enseña el regreso de Cristo por su iglesia. Y esto es apostasía, dejar de creer en lo que Dios ha prometido. Por otro lado, pastores, ministros, profetas, apóstoles, enseñando cosas torcidas en este tiempo, como por ejemplo enseñando al pueblo a enamorarse de este mundo, como por ejemplo diciéndole a la gente que somos príncipes para Dios, somos hijos de Dios, pero no somos príncipes en ejecución en este mundo, porque nosotros no somos de este mundo. Nosotros no vivimos ni vamos a vivir eternamente esperando la esperanza de que este mundo va a ser eterno, en el cual nosotros vamos a estar gobernando, haciendo lo que querramos,
dictando órdenes en este mundo. Muchos dejan el púlpito de predicar la palabra del Señor y optan por cargos públicos y dicen que desde allí servirán al Señor. Un momentito. Fíjese que Dios ubicó a cada uno de los hombres en la posición que quiso. Y si a usted lo puso como pastor, como ministro del Evangelio, usted no tiene que cambiar esa investidura por ser político. Usted no tiene que cambiar esa investidura por ser un trabajador social. Usted no tiene que cambiar esa investidura por un alto cargo político dentro del gobierno. Así es que eso también es apostasía y está pasando dentro de la iglesia, está pasando dentro del pueblo llamado de Dios. Así es que esa es una prueba que tenemos para poder decir que cuando vemos pasar todas esas cosas dentro de la iglesia, es eso lo que dice acá. Porque en los postreros tiempos, dice, habrán hombres que enseñarán mentiras. Pero el Espíritu dice claramente, óigase bien, el Espíritu dice claramente que en el último tiempo, algunos, no todos, algunos, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Entonces, hay cosas que se están enseñando, como que la palabra del Señor las enseñara, y la palabra del Señor no las enseña, y aunque suenen muy bonitas, y aunque arrastran a muchos, es doctrina de demonio. Y cuando nosotros vemos doctrina de demonios dentro de la iglesia, nosotros podemos decir que el tiempo de su venida está cerca. Estaremos dando otras evidencias, porque ese es el clímax de lo que queremos tratar hoy. Ese es el clímax, las evidencias que tenemos de que Cristo viene pronto. ¿Y por qué nosotros los cristianos esperamos a Cristo? Esperando del cielo a Jesús, el Hijo de Dios, quien nos libró y nos libra y nos librará de la ira venidera. Qué bueno, ¿verdad? Saber estas cosas. Y se alegra el Espíritu, porque el Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. Otra evidencia que quiero estar mostrando es la que aparece en Mateo capítulo 24, verso 12. Dice así la palabra del Señor: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La multiplicación de la maldad. Nadie puede negar que la multiplicación de la maldad en este mundo va en avance. Cada día es peor. Usted enciende los noticieros en la televisión, en su celular, y usted no ve ninguna noticia favorable dentro de la sociedad. Usted mira cómo los carteles se matan entre sí. Usted ve cómo los vecinos se odian unos a otros. Usted ve cómo se ha propagado la muerte de los no nacidos, de los que no han nacido aún. Eso está muy de moda hoy. Se promociona mucho la muerte de los no nacidos, pero también se ve cómo los padres se levantan contra los hijos y cómo los hijos se levantan contra los padres. Usted ve también cómo la suegra contra la nuera contra la suegra, y eso es algo de lo que también mucha gente se mofa y hace chiste de ellos. Sin embargo, cuando la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, es algo muy serio. Es algo muy serio, porque nosotros debemos de entender que estas señales es por las cuales la ira de Dios se revela contra los hombres. Y eso usted lo puede ver en Romanos capítulo 1,
cuando habla de que el Evangelio es poder de Dios, pero también dice la palabra del Señor, no solo que el Evangelio es poder de Dios, sino que por la depravación del ser humano, porque el hombre no obedece la ley de Dios y obedece sus propias leyes, dice que por esto la ira de Dios se revela contra todos los que con impiedad detienen la verdad. Entonces el caos es mundial, el caos social es mundial. Es un caos social que abarca la sociedad rica de este planeta, abarca a los pobres, abarca a los de estatus social medio económico, abarca a todos los estratos sociales. La depravación, la maldad, el aumento de la maldad, la impiedad, la rebelión contra Dios, cada día es más grande. Entonces vemos plasmado allí otra señal por la cual podemos decir de que Cristo está pronto a venir, porque lo que Él ha dicho lo hemos visto que se cumple siempre. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto se manifiesta fácilmente cuando en una empresa donde trabaja mucha gente, algunos trabajadores con privilegios se levantan contra los oprimidos, se levantan contra los de menos alcance, y muchos hasta son puestos en mal para que sean despedidos. Pero no solamente a ese nivel, también al nivel cotidiano de la vida. ¿Cómo podemos ver la envidia entre hermanos, hijos de la misma mamá, hijos del mismo papá? Existe envidia, existe rechazo, existen tantas cosas que no deberían de existir dentro de la familia y dentro de la sociedad, pero el Señor nos lo advirtió. El Señor nos dijo que cuando el tiempo estuviera cerca, el amor de muchos se iba a enfriar, y por esa razón, la maldad se iba a multiplicar. Así es que el amor del hombre por el hombre se ha enfriado, y por eso la maldad se ha multiplicado. Quiero hablar de algo que también es controversial en este tiempo, pero es necesario que lo entendamos con claridad para entender el próximo pasaje que voy a poner como evidencia. Y este tema es el asunto del nombre del Mesías. No sé dónde nació usted que me está viendo, no sé cómo se pronuncian algunos nombres en su idioma. El nombre del Mesías es Yeshua HaMashiach. Jesús y HaMashiach quiere decir el Mesías. Entonces Yeshua HaMashiach es Jesús, es el Mesías. Los latinoamericanos y la gente de habla hispana mencionan el nombre de Jesús en español, lo cual por muchas personas es descalificado. Pero yo personalmente puedo decirle, a mí el Mesías se me reveló en mi idioma, no se me reveló en hebreo, se me reveló en español, o más bien en la forma de español que se habla en este país. Entonces, Jesús es el nombre del Mesías a todos los que hablamos español, o la manera de español que se habla en Latinoamérica. Mashiach es Mesías, Jesús es el Mesías. Así es que el Mesías tiene un nombre. Yeshua en hebreo, Jesús en español, y no sé cómo se dice en los tantos idiomas que existen en el mundo. Y aclaro esto porque aquí hay un pasaje en Mateo 24 que se entiende claramente desde la perspectiva de lo que dice, y es el siguiente pasaje, Mateo capítulo 24, verso número 4, dice así: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
esto es lo que quiero que note. El pasaje no dice que los falsos profetas o los falsos que vendrían dirían yo soy Jesús. Es el nombre personal del Mesías. Al contrario, dicen yo soy el Cristo. Que los falsos dirían yo soy el Cristo. Y la gran pregunta es, ¿qué quiere decir Cristo? Cristo quiere decir el ungido. Entonces cuando usted dice en hebreo Yeshua HaMashiach, está diciendo yo soy. O más bien Jesús está diciendo que Él es el Mesías. O quien menciona la frase Yeshua HaMashiach, está diciendo Jesús es el Mesías. Pero el Mesías en griego que se escribió el Nuevo Testamento se menciona como Cristo y quiere decir Cristo el ungido. O sea, Cristo, la palabra Cristo se traduce como el ungido. Cristo, la palabra Cristo se traduce como el ungido. Entonces, cuando usted dice Yeshua HaMashiach, está diciendo Jesús es el ungido o Jesús es el Mesías. Entonces lo que Jesús enseña en este pasaje es de que vendrían muchos falsos diciendo yo soy el Cristo. En otras palabras, yo soy el ungido. Y esa es una prueba más del regreso de Cristo. ¿Por qué, dirá usted? Porque eso abunda hoy en día. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres hablan de la revelación personal que Dios les ha dado a ellos para el pueblo? No puede existir una revelación particular para el pueblo a través de ningún hombre actualmente. Porque la revelación de Dios para el ser humano fue a través del ungido nada más, a través de Cristo, a través de Yeshua HaMashiach, a través de Jesús. Y cuando alguien se levanta dentro de la congregación, dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, a levantar su nombre proclamando que Él es el ungido y que la revelación de Dios está con Él y que quien no acate lo que la revelación supuesta que Dios le ha dado a Él no está en la verdad, entonces tenemos a un falso. Y volvemos a donde miramos al comienzo, que la apostasía se está manifestando en este tiempo. El pasaje no dice que muchos vendrían en el nombre diciendo yo soy Jesús. El pasaje dice que muchos vendrían en su nombre diciendo yo soy el Cristo. Y Jesús es el nombre personal de Él. Y Cristo es el apelativo como Mesías o como ungido. Entonces, Jesús lo que dijo es que iban a aparecer muchos falsos ungidos. Jesús lo que está diciendo es que iban a aparecer muchos falsos Cristos, muchos falsos Mesías, falsos ungidos, y de eso hay por montón, hombres y mujeres. No vale la pena mencionar nombres, no vale la pena. Así es que ahí tenemos una prueba más de que estamos en el tiempo previo a que Cristo venga. Otra señal más de que estamos en el tiempo previo, en el último tiempo, en el tiempo antes de que Cristo venga por su pueblo, por su iglesia, es el odio visceral y la malversación que mucha gente siente por los cristianos, por el odio visceral de la religión contra el evangelio verdadero, por el odio que siente el religioso contra el cristiano practicante. No contra el cristiano dogmático, sino contra el cristiano que procura ser santo, contra el cristiano que procura no ofender a Dios, contra el cristiano que no es religioso, pero sí es cristiano y ama la santidad, ama la palabra de Dios, ama lo que la palabra del Señor enseña. Y este pasaje se encuentra en Mateo capítulo 24 también, en el verso número 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Oiga,
seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ahora mismo un estudiante en la universidad que sea cristiano, le es difícil hablar de Cristo y manifestar que es cristiano libremente, porque va a sufrir tropiezos, porque va a ser acusado de arcaico, porque va a ser acusado de obsoleto, porque va a ser acusado de todos los epítetos que se pueda, con tal de callarlo. Porque el cristiano no cae bien dentro de la sociedad. ¿Por qué no calza el cristianismo verdadero dentro de la sociedad? Porque el cristianismo verdadero va a huir de la fornicación y va a denunciar la fornicación. El cristiano verdadero va a huir de los desvaríos sexuales de muchos grupos en la sociedad de hoy y va a denunciarlos. Porque el cristiano verdadero va a huir del adulterio y lo va a denunciar. Porque el cristiano verdadero va a huir de las borracheras y la va a denunciar. Porque el cristiano verdadero va a huir de todo aquello que pueda intoxicar la vida del hombre. Todo aquello que huela a pecado y que huela a rebelión contra Dios. Por eso el cristianismo hoy en día está siendo perseguido hasta por los gobiernos. Podemos hablar de China, que es el caso más conocido, pero podemos hablar de Afganistán, podemos hablar de cómo es perseguido el evangelio en Siria, podemos hablar de cómo es perseguido el evangelio en Marruecos, podemos hablar de cómo es perseguido el evangelio en comunidades de Chiapas, en México, podemos hablar de cómo es perseguido el evangelio donde la religión tradicional gobierna. Esa es otra prueba, dice aquí la palabra, que para el tiempo previo a su venida seríamos odiados por mucha gente. Así es que no es de preocuparse. Alegraos y erguíos vuestras cabezas, dijo Jesús, cuando digan toda cosa contra vosotros, mintiendo. Alegraos porque vuestra redención está cerca y vuestro galardón es grande en los cielos. Esa es una prueba más. Y hay muchas. Pudiésemos seguir hablando todo el tiempo de esto. Pero vamos a dejar un segundo capítulo de esto. Así es que por hoy ha sido todo. Y quiero hacer una oración con ustedes, pueblo de Dios, y con aquellos que aún no han aceptado la fe de Cristo. Y espero de que si te interesa la vida eterna, puedas hacer esta oración con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por la evidencia de tu palabra. Damos gracias, Señor, porque como tu palabra misma dice, estamos en el verdadero y sabemos que estamos en el verdadero, porque el Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. Te damos gracias, Señor, por cada hombre, cada mujer que nos ve en cualquier parte o cualquier rincón del mundo, ya sea parte de la familia de Dios, pero también por aquellos que aún no forman parte de la familia de Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que agregues a tu pueblo, a tu iglesia, a los que han de ser salvos. Redarguye, Señor, de pecado a los hombres. Sigue salvando, sigue sanando, sigue restaurando familias, Dios. Sigue restaurando los corazones de los hombres para que se acerquen a ti, para que sean perdonados, para que sean librados y para que sean salvos. Así es que desde Nicaragua te saludamos, estimado amigo y hermano. Le damos gracias al Señor y a usted que nos ve. Regálenos un me gusta si esto lo bendice. Comparta nuestro contenido con otros, aquellos que aún no alcanzamos. Bendiciones, soy el pastor Iván Mejía. Muchas gracias. Visítenos en nuestra página de YouTube, Palabras de Vida Eterna, Pastor Iván Mejía. Bye bye. Cristo viene, no creo
desea mi alma, lo anhela, es que Él viene. Lo siento, lo veo. Me aferro a la promesa de que Él viene.